álgidos de estos días. Guillermo Nielsen, exsecretario de Finanzas, justamente en el periodo de la baña que estuvo en las noticias estos días. ¿Cómo anda? Buenas noches, gracias por venir. Buenas noches, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Bueno, empezando por lo más urgente, ¿qué está pasando con el dólar? El dólar es una víctima de la expansión monetaria, que está en una discusión muy mal planteada, lamentablemente, tanto por las autoridades nacionales como por el Fondo Monetario. Hay una mala definición de la base monetaria, insisten en ignorar las LELIQ, insiste el Banco Central en emitir deuda, y ese es el pecado original. Entonces el dólar está reflejando lo que está pasando en la plaza con estas variables tan claves, ¿no? Los LELIQ son las letras que coloca el Banco Central y que... Son las hijas mutantes de las LEBAC. LEBAC, que si tenés un minuto te explico lo que pasó. Las LEBAC se originan en el año 2002, cuando frente al default de la Tesorería Argentina y al no default del Banco Central, probamos de salir al mercado con LEBAC. Entonces el Banco Central, que no tenía los problemas de la tesorería, ni la imagen de la tesorería, colocaba deuda, se daba vuelta y financiaba la tesorería. Ese es el origen, empezó ahí. Pero como todas las cosas en Argentina se van de madre, ¿viste? Los bancos centrales no deben emitir deuda. Tienen que hacer las operaciones de mercado con deuda emitida por la tesorería, cosa que acá no se entendió, y en particular este gobierno, que tuvo la oportunidad de modificar eso al momento de asumir, optó por una frivolidad muy grande en el manejo de la política monetaria. Entonces, necesariamente esa frivolidad, esos errores iniciales todavía los estamos pagando. Pero lo está diciendo porque, digamos, se supone que con el acuerdo con el Fondo Monetario contempla que el Banco Central chupa la mayor cantidad de pesos que pueda, pero ¿no? Está mal definida la base monetaria. Las LELIQ deberían estar en la base monetaria. Pero las LELIQ están aparte. Claro. Entonces dice, yo chupo pesos, no voy a emitir. Y no solamente no voy a emitir, sino que además voy a sacar de la plaza pesos. Sí, pero al sacar de la plaza pesos con tasas de interés tan elevadas como las que tenemos, lo que está haciendo es una promesa de mayor emisión. Esa es la perversidad. De mayor emisión. Claro, porque pago una tasa arriba del 60%, ¿y con qué la pago? Con pesos que voy a emitir. Entonces, ese es el problema. Es un problema técnico, es muy técnico, lamento a la audiencia, pero lo que quiero es dejar en claro que el Banco Central no está cumpliendo con sus obligaciones, que son defender el valor de la moneda. Ahora, lo que no es técnico, me parece a mí, es esta cuestión de que con las LELIQ al 60%, o sea, el Banco Central no fija la tasa, pero está convalidando la tasa, al 60%, habían dicho, me acuerdo, cuando las pusieron al 70% en la corrida cambiaria en el momento más álgido del año pasado, dicen, no, es una cosa temporaria, ninguna economía puede funcionar con estos niveles de tasa de interés, y estamos de vuelta con unos niveles de tasa de interés y una economía frenadísima. Es un error muy grave mantener la tasa de interés tan elevada como se está manteniendo, y las consecuencias las estamos viendo todos los días. ¿Cuáles son? ¿De economía real? En la economía real, empresas que son viables, incluso empresas bien manejadas, con muy buenos contactos con el sector financiero incluso, que están en situaciones muy, muy delicadas. Para no hablar de las quiebras, ¿no es cierto?, de Molinos Cañuelas, que se conoció ayer, pero hay muchos, muchos casos. Ni hablemos de las pymes, que por su envergadura son poco conocidas. Pero no es posible mantener tanto tiempo la tasa de interés tan alta. Acá el problema está en otro lado. El problema es la falta de confianza. Ahora, frente a un escenario de buscar que el dólar no se dispare, parece que cualquier sacrificio el gobierno está dispuesto a hacer con tal de que el dólar no se dispare nuevamente. Pero porque tiene un mal diagnóstico. Cree que el único remedio para el dólar es la tasa. Y el Fondo Monetario también, porque esto es un acuerdo con el Fondo Monetario. Y el Fondo Monetario se está metiendo, está comprando un problema futuro muy serio.
Ahora, ¿quién le va a dejar a la economía? Hoy vimos los números de la industria, está funcionando la capacidad instalada, menos la mitad, 15% de capacidad instalada en el sector automotriz, el sector textil golpeadísimo. No, el sector automotriz está mucho peor. Está trabajando al 15%. Trabajando al 15%. Sí, seguro. Sí. Hay suspensiones por todos lados, qué sé yo... Peugeot, Citroën, se sabe que hay 6 automotrices grandes que suspendieron, cierran la fábrica. General Motors suspendió un turno y lo más delicado son las órdenes de chapa que nos dan una idea de dónde están viendo las automotrices en el mercado futuro. Están pensando en un mercado similar al del año 2004. Ajá. O sea, un mercado de, pongamos un orden de magnitud, 450.000 unidades, cuando estábamos en 1 millón de unidades. No, bueno, de hecho están estoqueados del año pasado. Sí, no logran vender, hoy me decía Piñanelli, más de 200.000 unidades que les quedaron. Sí, es así. ¿Y entonces? Y entonces la responsabilidad de esto es del gobierno. ¿Pero de acá a octubre aguanta una cosa así? Vean, es la pregunta que se está haciendo todo el mundo, es la pregunta... Es un poco temprano, se esperaba esta tensión cambiaria, pero digamos, las primarias son en agosto. Claro. Estamos en marzo. Se esperaba para más adelante. Para más adelante. Pero vea, en Wall Street la pregunta que todo el mundo se hace es, bueno, tasas tan elevadas, tantos meses, ¿qué es lo mágico de la economía argentina que puede aguantar esto? Y lo mágico, no hay magia en esto. Estamos viendo que la economía argentina, como cualquier economía, con estas tasas el sector real no resiste. No resiste. El sector agropecuario, y hay unas imágenes justamente de lo que está... Hoy Macri en Expo Agro. En Expo Agro, bueno, hay que rascar un poquito qué pasó en Expo Agro. Está muy difícil la venta de maquinaria, no hay crédito. Y las tasas, los pocos créditos que hay, son con tasas elevadísimas. Bueno, las tarjetas de crédito, o sea, todo el consumo, por eso además eso afecta a electrodomésticos. Sí. O sea, que el agro tampoco, porque el gobierno ve, algunos no lo llaman brote verde, por supuesto, pero y a esta altura, después de la quemazón de brotes verdes que hicieron hace un tiempo, por eso. Nadie se atreve a... Pero ven que sube la venta de cementos para construcciones viales, ven el campo en movimiento, que empieza la cosecha. El gobierno no tuvo nada que ver con el campo en movimiento, seamos claros. La política económica no tuvo nada que ver con el campo en movimiento. Tuvo que ver la lluvia. Tuvimos buenas lluvias. Entonces hay una cosecha muy buena y esperemos que se mantenga así. Pero de ahí a contar con la lluvia de dólares de la cosecha, me parece que hay un trecho muy grande. La agricultura argentina cosecha dólares y el comportamiento respecto a la soja, respecto al maíz de los chacareros va a ser exactamente igual que si tuvieran dólares en el silo bolsa, porque son lo mismo. Sí, o sea, si tiene una cosecha muy grande más la pueden esperar. O sea, el tema es no tienen por qué liquidar si creen que esto va... No, liquidarán aquellas cosas lo que necesiten. No pueden darle vuelta, digamos. Pero no es una situación donde podemos pensar en una oferta de dólares a partir de una muy buena cosecha del sector agropecuario. Estamos en marzo. La inflación de enero fue del 3%, febrero el 4%. Sí. Vamos a terminar el primer trimestre con una inflación del 10%, más o menos, ¿no? Sí. Agosto, octubre está lejísimos. Muy lejos. ¿Y entonces? Muy lejos y en la medida en que no se resuelven estas inconsistencias de la política monetaria que señalábamos al principio, ¿no es cierto? Un banco central que sigue como qué sé yo, caballo de calecita, que hay que subir la tasa y no ve, y una conducción de la economía y del país que no ve y no termina de metabolizar el serio problema de confianza que tenemos. Y de la economía real, de lo que está pasando con la economía real. El combo, todo. No hay una economía financiera pujante si la economía real se está cayendo a pedazos. Y al revés, si con una economía, digamos, con el mundo financiero con tasas al 60%, es muy difícil que funcione la economía real, ¿o no? Seguro. Sí. ¿Y el Fondo Monetario? El Fondo Monetario tengo comentarios de que hay mucha preocupación con lo que está pasando, están muy preocupados por la inflación, están muy preocupados por la profundidad de la recesión que les está tirando abajo las proyecciones de recaudación impositiva que tenían previstas, como es lógico, ¿no? O sea, si cae la actividad mucho, cae la recaudación, con lo cual no llegás a la meta del déficit que tenías fijada. A la vez el fondo se ciñe a su receta, que algunos colegas llaman la receta picapiedras, la receta
Durar, en fin, como le quieran llamar. Sí, el plan Durar, según Redrado, que llegar. Claro. Ahora, sí, un poco el tema de la inflación, ¿no? Porque la pregunta era esta: se supone que los monetaristas ortodoxos, yo no soy economista, pero creen que la inflación, en la medida en que uno deja de emitir, baja, y que se trata, Macri siempre decía, cortemos con la maquinita de emitir, se acaba la inflación. No cortó con la maquinita de emitir. Con esta emisión del LELIQ, que se renuevan semanalmente y todos los días tenemos en este momento 2 intervenciones, no se cortó con la maquinita de emitir. Ahora, ¿qué combinación, no? Una economía en recesión con inflación. ¿Cómo lo logramos? No, esto ha pasado muchas veces. Lamentablemente ha pasado muchas veces. Vean, acá hay que... Porque no es la demanda la que te está empujando la inflación. Seguro que no. Pero bueno, hay cantidad de cosas que están dando vuelta y en una sociedad muy sensibilizada y que lamentablemente yo creo que va a estar mucho más volátil y sensibilizada hacia adelante, con las encuestas electorales, por supuesto. Ahora vamos a ver los primeros números de Labaña. ¿Lo acompañaría Labaña en un intento de ser presidente? Espiritualmente lo acompañamos muchos argentinos. Muchísimos argentinos ven a Labaña como una persona de solvencia que puede resolver el gran problemón que va a ser la herencia de este gobierno. Sí, esta semana hablé con él por radio, me dijo la herencia que va a dejar Macri es peor que la que le dejó Cristina a él. Ninguna duda, ninguna duda. Digamos, yo he tenido diferencias con la política económica de Cristina, sobre todo en los últimos años, en relación a Wall Street, que me pareció totalmente desubicada, ¿no es cierto? El juez Griesa, etcétera, holdouts. Cristina podría haber resuelto holdouts un año antes de la resolución de Macri, por ejemplo. Pero digamos las cosas como son. Cristina no dejó el país endeudado. Cristina no dejó el país con un programa con el Fondo Monetario Internacional, que es lo último que un estadista debe hacer con su propio país. ¿Y Labaña es una candidatura más desafiante para Macri que la de Cristina Kirchner? Yo creo que sí. Es más desafiante porque ante todo los votantes que votaron a Macri como una gran esperanza, ¿no es cierto? Una especie de esperanza blanca, con una frase que viene del combate de Ringo Bonavena y Cassius Clay, sí, ¿no? Recordemos eso. Pero votaron a Macri como una reacción. Entonces, esos votantes, con los cuales en Buenos Aires los encontramos a cada paso, cada taxista que uno toma, cada persona con la cual dialoga un poquito, bueno, esos votantes... Los desencantados. Los desencantados, si yo tuviera que hacer mi encuesta personal, que yo la hago, o sea, más allá de las encuestas que leo, yo hago siempre mi propia percepción. Yo tengo que decir que es mucha gente. Bueno, de eso vamos a hacer una encuesta, una de las primeras mediciones que han hecho de escenarios de qué pasaría con Labaña compitiendo en las elecciones presidenciales enseguida. Así que muchísimas gracias por haber estado acá esta noche. Al contrario, ustedes.